Continuamos en Conexión B, Análisis. Entrevista, vamos a cerrar el programa y la semana con el campo innovador, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del ENIFAP del campo experimental Cotaxla con nosotros. Adelante, Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Mar FM. La época de oro de la investigación y fomento del arroz en el trópico mexicano tiene un origen que se entrelaza con la creación de instituciones estratégicas de investigación y desarrollo integral que ocurrieron entre 1945 y 1990. Este proceso de investigación del arroz no fue fortuito. Inició con la colaboración internacional para modernizar el campo mexicano. El punto de partida se sitúa a partir de 1943, con la creación de la Oficina de Estudios Especiales, una alianza entre la Secretaría de Agricultura y la Fundación Rockefeller. Aunque inicialmente se centraron en maíz, trigo y frijol y ganadería, pronto se identificó al trópico húmedo de México como la región con mayor potencial para sembrar arroz. A partir de 1947, con la creación de la Comisión del Papaloapan, se impulsó un modelo de desarrollo regional integral. La producción arrocera se volvió prioritaria para aprovechar las cuencas de los ríos y las zonas de inundación controladas en Veracruz y Oaxaca. El objetivo era pasar de una agricultura de subsistencia a una producción técnica y comercial. La apertura del campo experimental Cotazla en Veracruz fue el detonante técnico en 1954. Fue aquí donde se establecieron las primeras parcelas de selección y mejoramiento genético para adaptar variedades de arroz que resistieran las condiciones ambientales del trópico. Así que la revolución genética del arroz y las variedades milagro empezaron a hacer historia. Entre las décadas de los 50 y 60, la investigación se centró en introducir y adaptar variedades de arroz provenientes de centros internacionales de todo el mundo. Los investigadores mexicanos trabajaron en variedades de tallo corto y fuerte que no se cayeran con el viento, que fueran tolerantes a la enfermedad de la piricularia y que el grano de arroz presentara menor daño por quiebre en el proceso industrial y que al cocinarse los granos se mantengan separados, requisitos indispensables para su aceptación comercial. Para resolver estas situaciones, más de 1000 variedades de arroz de todo el mundo fueron evaluadas por el campo Cotazla a inicio de los 50-60. El personaje pionero de la investigación del arroz en el trópico fue el ingeniero Nepstalí Calixto Cruz, originario de Chinanta, Puebla, egresado en 1950 de la Universidad de Chapingo. Se incorporó como jefe del campo experimental La Granja en la Comisión del Papaloapan, cerca de Tierra Blanca, Veracruz, donde realizó las primeras pruebas del arroz. En 1954, el ingeniero Nepstalí Calixto se incorpora como investigador del campo experimental Cotazla para realizar la investigación tropical del arroz, base de la agroindustria actual. Un suceso que marcó el antes y el después en el arroz mexicano ocurrió a mediados de la década de los 60, cuando el INIFAP, en ese entonces llamado INIA, hizo un convenio con el Instituto Internacional para la Investigación del Arroz de Filipinas. Introdujo la variedad de arroz milagro filipino, denominada como IR8 en 1966. Este arroz era conocido como el arroz milagroso, título que recibe ya que salvó de millones de personas de la hambruna en Asia al aumentar en forma impactante la productividad del arroz. La historia de la llegada del arroz milagroso a México fue publicada por el periódico El Dictamen de Veracruz el 25 de mayo de 1967. El ingeniero Manuel Rodríguez Gómez, su secretario de Agricultura y Ganadería, fue el encargado de hacer los trámites para introducir el arroz milagro filipino, el cual de inmediato se evaluó y se fomentó su siembra en los estados de Veracruz, Morelos y Sinaloa. Hay toda una historia del arroz milagro filipino que contaremos en otra ocasión. Solo les doy un adelanto. El fitomejorador que hizo esta variedad previamente estuvo capacitándose sobre cruzamientos de esta gramínea en el campo Cotazla antes de hacer historia mundial en el Instituto del Arroz en Filipinas, donde logró el arroz milagroso. El apogeo de la producción de arroz en Veracruz
ocurrió en los años 80 con la figura clave de don Rafael Lira Morales, quien como director de Agricultura del estado de Veracruz, durante el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, impulsó el programa arrocero más ambicioso de la historia de México. Bajo su coordinación entre los años 1984 y 1985, se alcanzó una cifra récord con la siembra de 37,000 hectáreas con la variedad de arroz milagro filipino, con una producción de 220,000 toneladas de arroz palay. Esta experiencia de éxito masivo no se ha vuelto a repetir a pesar de que Veracruz sigue albergando la mayoría de los molinos y beneficiadores del arroz en el país. La realidad actual, a 4 décadas de aquel máximo histórico, el panorama ha cambiado drásticamente. En el ciclo 2025, la siembra de la variedad de milagro filipino en la zona comprendida entre Piedras Negras y la cuenca del Papaloapan registró apenas 220 hectáreas y 1,100 toneladas de producción. Un legado que perdura a 59 años de la llegada de la variedad milagro filipino a México, sigue siendo un pilar para la agricultura y la industria en México. Su permanencia en el campo mexicano es un testimonio de una genética revolucionaria que demostró el enorme potencial alimentario de nuestras tierras tropicales. El arroz milagro filipino, por sus características culinarias e industriales, continúa siendo requerido. Tan solo un grupo empresarial de aquí de Veracruz requiere cerca de 80,000 toneladas para atender su demanda comercial. En el 2011 se obtuvo una segunda variedad de arroz del tipo milagro filipino, pero estas ya fueron realizadas en México. La primera se llamó Silverio en honor al ingeniero Silverio Febles, encargado de realizar los ajustes agronómicos y de calidad de grano de la variedad milagro filipino en 1967. A partir de entonces, el INIFAD ha generado otras variedades de arroz milagro con el nombre de Orona 17, tabasqueña A17 y veracruzana A21, las cuales tienen 5 a 10% de panza blanca, menor daño por quiebre industrial. Hoy, al conmemorar 7 décadas de investigación del arroz en el campo Cotazla, honramos a los pioneros que entre el lodo y el sol aseguraron que el arroz no faltara en el hogar mexicano. Hubo un tiempo en que los arrozales mexicanos se producía conocimiento de vanguardia, eco de un pasado de agroexcelencia que sigue cosechándose. Nos vemos en el próximo Campo Innovador. Buenas agrotardes. Muchas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Nos despedimos. Vamos a estar el próximo lunes aquí en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.